Vamos a continuar ahora con lo que es el líquido pleural. El líquido pleural se encuentra ubicado a nivel de la pleura, dentro del espacio pleural, entre lo que es la pleura visceral y la pleura parietal. Tiene un volumen que varía entre 7 a 14 mililitros y se forma a partir de una ultrafiltración del plasma. Para su formación depende de la permeabilidad capilar, de los capilares que se encuentran a nivel de la pleura, de la presión osmótica de las proteínas y de la presión hidrostática que se encuentra dentro de los capilares. Un líquido pleural normal tiene un aspecto transparente, es de color amarillo o ligeramente amarillo. Esto se debe a que contiene mayor contenido de proteínas que el líquido cefalorraquídeo. Las proteínas se pueden encontrar entre 1 a 2 gramos por decilitro. También contiene mayor cantidad de células, que pueden ir hasta los 1000 leucocitos por milímetro cúbico. Tiene un pH ligeramente mayor al del plasma, que varía entre 7,50 y 7,66, y la concentración de glucosa dentro del líquido es igual a la plasmática o aproximadamente igual a la glucemia, debido a que filtra libremente. ¿Cuándo vamos a estudiar este líquido? ¿Cuándo el médico nos va a pedir que analicemos un líquido pleural? Cuando en el paciente se presente lo que se conoce como un derrame pleural, que es un aumento en el volumen o una acumulación del líquido en esa cavidad pleural. Un derrame pleural lo que va a producir es que, al aumentar el volumen del líquido, va a comprimir el pulmón, y eso puede traer una alteración, ya sea en la estructura y o en la función pulmonar. ¿Por qué se puede producir un derrame pleural? Hay diferentes causas. Se puede deber a un aumento de la presión hidrostática dentro de los capilares que llegan a la pleura, como son los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca congestiva. También se puede deber por una disminución de la presión oncótica, una disminución de las proteínas plasmáticas. ¿Qué es lo que se puede observar en los pacientes con cirrosis hepática, los pacientes con síndrome nefrótico por una pérdida aumentada de las proteínas, pacientes con desnutrición por una disminución en el aporte proteico, o pacientes con síndromes de mala absorción que tienen pérdida de las proteínas que consumen en la dieta y no pueden ser ingresadas al organismo. Estas dos etiologías lo que van a producir es que, ya sea porque hay un aumento de la presión hidrostática o una disminución de la presión oncótica, hay un mayor paso de agua desde el plasma hacia la cavidad pleural, y eso va a producir un aumento del volumen del líquido pleural y va a generar el derrame pleural. A estos líquidos o a estos derrames pleurales que se producen por un aumento del volumen, porque pasa agua, pero no hay aumento de la celularidad ni aumento de las proteínas, se los denomina transudados. Y decimos que son líquidos no inflamatorios porque no hay presencia de microorganismos ni hay aumento de las células, y las proteínas se encuentran dentro de los valores de un líquido normal. Ahora, tenemos otras causas que también pueden producir un derrame pleural, como es un aumento en la permeabilidad capilar, que eso se lo va a ver en los procesos que cursan con una infección a nivel del pulmón, que puede ser de origen bacteriano, viral, pacientes con tuberculosis, pacientes con infecciones micóticas o parasitarias. También se lo puede observar en los pacientes con pancreatitis, porque en los pacientes con pancreatitis lo que tenemos es una salida de las enzimas pancreáticas hacia la circulación. Dentro de estas enzimas pancreáticas tenemos algunas que pueden lesionar los vasos, como por ejemplo la elastasa. Si estas enzimas llegan a los capilares pulmonares, alteran la permeabilidad
se produce un proceso también de tipo inflamatorio, igual que en los procesos infecciosos, y se va a generar otro tipo de líquido que se lo clasifica como exudado, porque es un líquido inflamatorio que cursa con aumento de la celularidad y también con aumento de la concentración de las proteínas en el líquido. Otra etiología que puede producir un exudado es la obstrucción linfática, que se puede deber por lesiones a nivel del conducto torácico que permite o que ocasiona que la linfa pase hacia la cavidad pleural y produzca un aumento de el volumen de este líquido y aparezca el derrame pleural. Estas dos últimas etiologías, ya sea una alteración en la permeabilidad capilar o una obstrucción linfática, van a generar un derrame pleural que se define en la clínica como de tipo exudado, que generalmente cursan con un líquido de tipo inflamatorio con aumento de las proteínas en el líquido. Cuando el médico observa o diagnostica en un paciente que tiene un líquido pleural, va a proceder a la extracción de ese líquido a través de una punción que se denomina toracocentesis. La toracocentesis tiene dos objetivos. Por un lado, la extracción de ese líquido va a permitir que el médico lo derive al laboratorio, lo vamos a analizar y va a ayudar al diagnóstico para evidenciar cuál fue el proceso que puede haber originado ese derrame pleural. Y un segundo objetivo es de tipo terapéutico, debido a que se debe eliminar ese líquido para evitar la compresión del pulmón y así que en ese paciente no se altere la funcionalidad del órgano. Cuando el líquido es extraído, el médico también lo va a derivar al laboratorio y como en este caso los volúmenes del líquido son un poquito más grandes que lo que se pueden obtener por una punción lumbar como es para el líquido cefalorraquídeo, aquí sí lo vamos a poder dividir en 3 tubos. El primer tubo sí o sí tiene que ser un tubo estéril y tiene que contener algunas gotas de heparina y lo vamos a derivar para el laboratorio de microbiología. En el tubo 2 también le vamos a agregar un anticoagulante que puede ser heparina o ENTA y este lo vamos a utilizar para realizar el recuento celular. Y en el último, en el tubo 3, no se le agrega anticoagulante, tiene que ser un tubo limpio y acá vamos a realizar las determinaciones químicas o bioquímicas. Entonces, al líquido pleural, cuando llega al laboratorio, lo debemos fraccionar en 3 tubos. El primero lo vamos a derivar al de microbiología y nos vamos a quedar con los tubos 2 y 3. El tubo 2 siempre con un anticoagulante, el 3 sin anticoagulante. ¿Y qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a observar su aspecto macroscópico, el cual vamos a informar. Vamos a observar el aspecto y el color. El aspecto normal de un líquido pleural tiene que ser transparente y el color amarillo claro, como ya dijimos, porque tiene mayor concentración de proteínas. Una alteración en el aspecto y el color ya nos va a estar evidenciando que algún proceso patológico puede estar presente. Puede ser turbio por un aumento de los leucocitos, puede ser purulento por un proceso infeccioso, puede tener aspecto lechoso o quiloso cuando hay paso de linfa hacia la cavidad pleural. En cuanto a los colores, también podemos ver amarillo verdoso cuando tenemos liberación de los gránulos de los neutrófilos, lo que nos está indicando un proceso infeccioso activo, amarillo rojizo porque hay paso de sangre que nos puede estar evidenciando un proceso hemorrágico a nivel del pulmón,
o blanquecino también cuando hay un proceso infeccioso o aumento de los leucocitos. Entonces, el aspecto y el color siempre lo tenemos que informar. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a hacer el recuento de leucocitos y el recuento diferencial. Para el recuento de leucocitos vamos a utilizar la cámara de Neubauer. Y como ya dijimos, el valor de referencia es hasta 1000 leucocitos por milímetro cúbico. Un aumento nos puede estar evidenciando un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio. ¿Cómo vamos a hacer el recuento diferencial? De igual manera que el líquido cefalorraquídeo. Centrifugamos, colocamos una gota en el porte, lo vamos a colorear y vamos a observar las células que están presentes en el líquido y las vamos a informar en forma de porcentaje. ¿Cuál es la información que podemos obtener? Si vemos que hay un predominio mononuclear, generalmente esto se asocia a que el derrame pleural ha sido producido por presencia de neoplasias a nivel pulmonar, también puede ser por tuberculosis, por quilotórax, o sea, un pasaje de linfa hacia la cavidad pleural, o también puede estar asociado a infecciones virales. Acá estamos hablando de predominio de monocitos y de linfocitos. En el caso de que haya predominio de neutrófilos, nos va a orientar hacia que la etiología ha sido una neumonía de tipo bacteriana, una tuberculosis inicial, o sea, incipiente en el inicio de la tuberculosis, o porque se ha producido un infarto pulmonar. En el caso de que nosotros tengamos un líquido en donde tenga cierta coloración roja o rojiza, lo que se recomienda es realizar el hematocrito. Vamos a hacer de la misma forma que hacemos en sangre la valoración del hematocrito. Vamos a cargar capilares con el líquido, los vamos a centrifugar y luego vamos a medir cuál es el porcentaje que ocupan esos glóbulos rojos con respecto al volumen total. Si el porcentaje de los glóbulos rojos supera el 20%, eso nos puede evidenciar la presencia de un hemotórax. ¿Qué es el hemotórax? Es cuando tenemos llegada de sangre hacia la cavidad pleural y es lo que ha originado el derrame pleural. ¿En qué situaciones se puede ver eso? Cuando tenemos infarto pulmonar, cuando tenemos algún traumatismo importante a nivel de pulmón y también puede estar asociado a neoplasias. Las neoplasias también van comprimiendo y van alterando el pulmón y pueden generar un hemotórax con llegada de sangre o la invasión de la sangre en la cavidad pulmonar. Y eso es lo que va a producir el derrame pleural. Pero, si bien el recuento celular y diferencial no ayuda mucho al diagnóstico, es más bien orientativo, lo que sí es importante es el estudio químico o el estudio bioquímico, que nos va a permitir diferenciar si un líquido pleural es un exudado o es un trasudado. Al diferenciar si es un exudado o trasudado, ya podemos orientarnos a las diferentes etiologías que pueden causar cada una de estas dos situaciones. Para diferenciar un exudado de un trasudado hay diferentes criterios, pero los más utilizados en la clínica son los criterios de Leib, que utiliza lo que es la relación entre las proteínas del líquido pleural sobre las proteínas séricas del paciente. La relación entre la LDH pleural sobre la LDH sérica. Y el tercer criterio es cuantificar directamente la LDH del líquido pleural. Vamos a decir que estamos frente a un exudado y por lo tanto el proceso es de tipo inflamatorio cuando la relación de las proteínas del líquido pleural sobre la sérica sean mayor a 0,5
cuando la relación de la LDH pleural sobre la sérica sea mayor a 0,6 o cuando la LDH del líquido pleural sea mayor a 200 unidades internacionales por litro. Uno de los tres criterios que nos dé positivo, ya se considera que ese líquido es de tipo exudado y por lo tanto vamos a pensar en un proceso de tipo inflamatorio. Esto es lo que ayuda a que nosotros podemos clasificar el líquido y poder orientar el diagnóstico a nivel médico. Por lo tanto, cuando nos llega un líquido pleural, a nivel de la química, ¿qué vamos a hacer? La cuantificación de las proteínas, que las vamos a realizar con la misma técnica que para las proteínas urinarias y para el líquido cefalorraquídeo. Vamos a cuantificar la LDH pleural, y si la LDH pleural no está por arriba de 200, vamos a cuantificar la LDH sérica y vamos a hacer la relación. Entonces, con cualquiera de estos criterios que nos dé positivo, ya podemos clasificar a ese líquido como exudado. ¿Qué otras determinaciones nos pueden pedir? Porque también pueden, el médico generalmente cuando nos manda el líquido solicita las determinaciones que él necesita. Nos puede pedir pH. Dijimos que el pH se encuentra entre 7,5 y 7,66. Cuando tenemos un líquido que es de tipo trasudado, generalmente el pH se encuentra dentro de los rangos normales o esperables, porque ese trasudado se ha producido por un traspaso aumentado de agua hacia la cavidad. Mientras que si nosotros tenemos un líquido de tipo exudado, que generalmente está relacionado a procesos infecciosos, como son empiema, la tuberculosis, neoplasias, algunos procesos autoinmunes, el pH va a estar disminuido. Esto se debe a que hay mayor llegada de la celularidad a la cavidad pleural y consumo de glucosa y disminución del pH. Entonces el pH generalmente es ácido, está por debajo de 7,2. En cuanto a la glucosa, el líquido normal tiene una concentración semejante a la glucemia. Si nosotros tenemos un líquido que es de tipo trasudado, la concentración de glucosa se va a mantener, porque ya dijimos, el trasudado se produce por paso del agua. Entonces, pasa agua, también puede pasar glucosa, la concentración se mantiene dentro de los valores normales. Mientras que si es un exudado, la glucosa en el líquido pleural va a estar disminuida, por debajo de los 60 miligramos por decilitro. Y generalmente cuando la glucosa se encuentra por debajo, siempre vamos a pensar en un proceso infeccioso, cualquiera sea su etiología, pero hay un proceso infeccioso. En el caso de que el paciente tenga una glucemia más elevada, y la glucosa nos dé, por ejemplo, 70 u 80 dentro de los rangos esperables, vamos a definir que hay una disminución de la glucosa y que estamos frente a un exudado si la diferencia entre la glucemia y la glucosa del líquido pleural es menor a 40 miligramos por decilitro. Eso es en el caso que los pacientes cursen con una concentración de glucosa normal y dentro del líquido y a nivel plasmático una hiperglucemia. Hacemos la diferencia como para poder evidenciar si la glucosa está disminuida o no. En cuanto a las proteínas, bueno, tenemos que cuantificar para los criterios de Lye, pero generalmente también en los líquidos tipo trasudado las encontramos por debajo de los 3 gramos por decilitro, no hay un gran aumento, mientras que en los exudados los encontramos por arriba de 3 gramos por decilitro. Y la LDH también la vamos a cuantificar porque forma parte de los criterios de Lye.
Si bien la LDH no me indica, no me puede hacer una diferenciación etiológica, sí me puede evidenciar el grado de inflamación de la pleura. Cuando mayor es el valor de la LDH, mayor es el grado de inflamación y de lesión a nivel de las pleuras. En el caso de que se sospeche de quinotórax, pasaje de linfa hacia la cavidad pleural, se pueden cuantificar los triglicéridos. Los triglicéridos, si me dan por debajo de 50 miligramos por decilitro, se descarta quinotórax. Si me dan por arriba de los 110, es diagnóstico de quinotórax. Ahora, si me da entre 50 y 110, no se puede hacer un diagnóstico, lo que sí tenemos que hacer la electroforesis de lipoproteínas para evidenciar presencia de kilomicrones. Y también se puede hacer la amilasa, que la amilasa se puede cuantificar en el líquido pleural para evidenciar que ese derrame pleural, el origen es por una pancreatitis en el paciente. Cuando nosotros tenemos una pancreatitis, llegan o pueden llegar las enzimas pancreáticas, como ya dijimos, lesionar los vasos, pero también pueden pasar hacia la cavidad pleural y aparecer enzimas pancreáticas en el líquido pleural. La que se cuantifica es la amilasa. Valores por arriba de 200 unidades por litro me indican que ese derrame pleural, el origen es por la presencia de una pancreatitis en el paciente. Y por último, también se puede cuantificar una enzima que es la adenosín deaminasa, que esta es para evidenciar un derrame pleural de origen tuberculoso. Esta enzima se encuentra aumentada en la tuberculosis. Entonces, cuando esta enzima se encuentra por arriba de 45 unidades internacionales por litro, podemos evidenciar que el origen de ese derrame es por una tuberculosis a nivel pulmonar. Si se encuentra por debajo, descartamos el origen tuberculoso. Entonces, si bien el líquido pleural, nosotros le podemos hacer diferentes determinaciones para poder ayudar al diagnóstico, lo más importante es poderlo diferenciar si es de origen trasudado o si es de origen exudado, en donde lo más importante es la cuantificación de las proteínas. En el trasudado menos de 3, en el exudado más de 3, la LDH, en el trasudado menor de 200, en el exudado mayor de 200, y con la cuantificación de las proteínas séricas y la LDH sérica podemos hacer las relaciones y evidenciar cuáles son los criterios de Lyme que nos da positivo. El recuento celular, menos de 1000, trasudado, más de 1000, general nos indica que es un líquido de origen de tipo exudado. Y obviamente la etiología es de tipo inflamatoria. ¿Cuál es una situación más grave? Que en el paciente se presente lo que se conoce como empiema pulmonar. Que el empiema pulmonar aparece cuando nosotros tenemos una infección bacteriana en el espacio pleural, en donde no solo acá vamos a tener un aumento celular, principalmente de los neutrófilos, sino que también van a aparecer bacterias en el espacio pleural. Entonces, ¿cuáles son los criterios para diferenciar en que estamos en presencia de un empiema pleural? Que el recuento de leucocitos, bueno, nos dé más de 1000, que los criterios de Lyme estén presentes, o sea que sea un derrame pleural de tipo exudado, que el pH sea muy ácido por el consumo de la glucosa por las bacterias, menor a 7,20, que la glucosa esté muy disminuida por consumo de las bacterias, menor a 40 miligramos por decilitro, y la LDH esté muy elevada, por arriba de 1000.
Cuando la LDH ya está por arriba de 1000, con una glucosa por debajo de 40, podemos estar o decir que ya el paciente tiene un empiema pleural. Y además, el examen microbiológico debe dar positivo en el cultivo para algún tipo de bacteria. ¿Cuáles son las causas? Neumonía, pacientes con neumonía, pacientes con embolia pulmonar séptica, pacientes inmunosuprimidos. Al estar inmunosuprimidos los hace muy susceptibles a las infecciones bacterianas a nivel de pulmón. También lo puede producir una tuberculosis y también lo pueden presentar pacientes con carcinomas a nivel de pulmón. El pulmón, al ir comprimiendo y las neoplasias, al ir comprimiendo las estructuras pulmonares, hacen que también sea más propenso a contraer esas infecciones bacterianas. El próximo líquido que vamos a ver es el líquido sinovial. El líquido sinovial es el que se encuentra a nivel de las articulaciones y que se forma también a partir de un ultrafiltrado del plasma que realiza la membrana sinovial. La membrana sinovial está recubriendo lo que son las articulaciones y dentro de esta membrana sinovial tenemos la cápsula articular en donde se encuentra el líquido sinovial. Este líquido se forma a partir de la membrana por un ultrafiltrado en donde esta membrana es muy selectiva, solo deja pasar proteínas de alto peso molecular, pero además al líquido sinovial, las células sinoviales que forman la membrana liberan un mucopolisacárido rico en ácido hialurónico. Y eso hace que este líquido tenga una característica distinta, que tenga una alta viscosidad. Esto es lo que le permite cumplir su función. Esta alta viscosidad permite que este líquido esté lubricando al cartílago, también disminuya la fricción en el cartílago durante los movimientos, y también el líquido sinovial tiene como función, ya que se forma a partir de un ultrafiltrado del plasma, por proporcionar todos los nutrientes al cartílago. Un líquido sinovial normal, su volumen no supera los 3,5 mililitros. Tiene un color que puede ser transparente o ir a un amarillo, un color amarillento muy ligero. Es claro, es viscoso, tiene una viscosidad elevada a diferencia del líquido pleural y el líquido cefalorraquídeo. Puede contener leucocitos, menos de 200 leucocitos por milímetro cúbico. Los neutrófilos tienen que estar en una proporción, en un porcentaje disminuido, no tienen que representar o tienen que representar menos del 25%. La glucosa, podemos encontrar glucosa en el líquido sinovial, pero la diferencia de la glucosa entre la glucosa plasmática y la del líquido sinovial debe ser menor a los 10 miligramos por decilitro. O sea que si el paciente tiene una glucemia de 90, en el líquido tiene que ser de 80 miligramos por decilitro como mínimo. Y además contiene proteínas, un poquito más que el líquido pleural. Puede tener hasta 3 gramos por decilitro de proteínas. ¿Para qué vamos a estudiar o cuándo vamos a estudiar el líquido sinovial? Cuando el paciente presente una artritis. Y esa artritis se puede clasificar en 4 grupos. Una artritis de tipo no inflamatoria, que se puede producir cuando hay trastornos degenerativos, como es la artrosis. Se puede producir por procesos inflamatorios, cuando tenemos
por ejemplo, trastornos inmunológicos como es en la artritis reumatoidea, en el lupus, en la gota inducida por cristales. Puede ser de origen séptico, cuando tenemos procesos infecciosos, o puede ser de origen hemorrágico, cuando hay paso de sangre a la cavidad articular, que se puede observar en pacientes que sufren traumatismo a nivel de las articulaciones y también, como ya hemos visto, en los pacientes con hemofilia A o hemofilia B. Pueden sufrir hemartrosis, un proceso hemorrágico. Entonces, en cualquiera de estas situaciones, ¿qué se va a producir? Un aumento del líquido sinovial y que lo que va a observar el paciente es que hay como un aumento del volumen a nivel de la articulación. Por ejemplo, en la rodilla, en el codo, y son los lugares donde más comúnmente se puede producir. La obtención del líquido, la toma de muestra, lo va a realizar siempre el médico. Y la punción se denomina artrocentesis. El médico va a obtener el líquido sinovial y nosotros en el laboratorio a ese líquido lo vamos a dividir también en 3 tubos. El primer tubo tiene que ser estéril y heparinizado, lo vamos a derivar al laboratorio de microbiología. El segundo tubo también tiene que estar anticoagulado con heparina o esta y vamos a realizar el recuento celular. Y el tercer tubo tiene que estar sin anticoagulante y es donde vamos a hacer las determinaciones químicas. El líquido sinovial es normalmente viscoso. Entonces, en el tubo 3, donde nosotros vamos a hacer lo que son las determinaciones químicas, primero vamos a observar si se forma un coágulo o no, ya vamos a ver para qué se utiliza eso. Si el líquido es muy viscoso, se puede utilizar, se le puede agregar una hialuronidasa para disminuir esa viscosidad y permitir una cuantificación mucho más exacta y mejor. Cuando llega el líquido, lo primero que vamos a observar, como siempre, es el color y el aspecto. Un líquido sinovial normal, su aspecto es incoloro, claro, y su color es ligeramente amarillo. Acá vemos un líquido sinovial normal. Podemos tener una coloración clara y un aspecto turbio cuando tenemos un aumento de la celularidad. Por ejemplo, un proceso inflamatorio, un aumento de los leucocitos. Podemos tener un aspecto purulento cuando hay artritis sépticas. Podemos tener un aspecto lechoso cuando hay artritis gotosa, como acá. O podemos tener un líquido de color rojizo y también de aspecto turbio cuando tenemos procesos hemorrágicos, como se pueden ver en los traumatismos o los pacientes hemofílicos que tienen hemartrosis. También tenemos que evaluar, aparte del aspecto y del color, la viscosidad. Lo que vamos a hacer es hacer fluir el líquido dentro del tubo. Un líquido normal, como es viscoso, no debe fluir más de 4 centímetros. Y lo mismo vamos a observar en los líquidos que son de tipo no inflamatorios. Ahora, cuando tenemos un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso, vamos a tener un aumento de la celularidad con la llegada de neutrófilos al líquido. Los neutrófilos en sus gránulos contienen una enzima que es la hialuronidasa. Y esta hialuronidasa lo que va a producir es una degradación del ácido hialurónico que forma parte de ese mucopolisacárido que le da viscosidad al líquido.
Y al degradar el ácido hialurónico, la viscosidad del líquido va a disminuir. Por lo tanto, cuando nosotros invertimos el tubo donde está el líquido y el líquido fluye, eso es muy sugestivo de que estamos frente a un proceso de tipo inflamatorio con aumento de neutrófilos y liberación de la hialuronidasa. Una prueba que se puede realizar para evidenciar o para estudiar la viscosidad es la presencia del coágulo de mucina o evidenciar la formación del coágulo de mucina, que es la prueba de Robbs. Lo que vamos a hacer es evaluar el grado de polimerización del mucopolisacárido, que es rico en ácido hialurónico y que le da viscosidad al líquido. Lo que vamos a hacer es tomar una alícuota del líquido y le vamos a agregar ácido acético. Este ácido acético lo que va a producir es la coagulación de ese mucopolisacárido. En un líquido normal se va a formar un coágulo sólido y el resto del líquido me va a quedar transparente. Eso se lo informa como bueno. Ahora, si se me forma un líquido, un coágulo de menor cantidad y el sobrenadante o el líquido restante queda con cierta turbidez, lo vamos a informar como regular. Cuanto menor sea la formación del coágulo como baja y si no hay formación del coágulo como mala. Si no se forma el coágulo es porque tenemos una gran degradación de ese polisacárido y estamos frente a un proceso infeccioso. Lo otro es observar la formación del coágulo de fibrina. Si en un líquido normal no hay formación del coágulo, por lo tanto no debemos observar ningún tipo de coágulo de fibrina. Ahora, si nosotros dejamos el líquido un tiempo y se forma el coágulo de fibrina, también nos orienta hacia un proceso infeccioso, porque está permitiendo el paso de fibrinol. Después de hacer todas estas observaciones que forman parte del examen macroscópico, vamos a hacer el recuento de de leucocitos y el recuento diferencial. El recuento celular acá a nivel del líquido sinovial es más de tipo orientativo. El recuento de leucocitos en un líquido sinovial normal no supera los 200 leucocitos por milímetro cúbico. Se encuentra entre 10 a 200 leucocitos por milímetro cúbico. Y el 70% son monocitos. O el 70% son mononucleares. Y dentro de esos mononucleares, principalmente tenemos monocitos. Los linfocitos no deben superar el 15% y los neutrófilos no deben superar el 25%. En el caso de observar sangre, hay que determinar si es o no una punción traumática. Y lo que vamos a hacer es lo mismo que hacemos en el líquido cefalorraquídeo. Vamos a centrifugar y observar el sobrenadante. Si el sobrenadante es amarillento, o sea, es crómico, entonces ese líquido que es rojizo se debe a un proceso hemorrágico. O es un paciente hemofílico o tenemos un paciente con un traumatismo. Si el sobrenadante es claro, la sangre proviene de una contaminación por la punción. ¿Qué más le vamos a realizar? La glucosa. Pero para el informe de lo que es la glucosa en el líquido, nosotros no informamos la concentración de la glucosa en el líquido. Informamos la diferencia entre lo que es la glucemia del paciente y la glucosa en el líquido sinovial. Por lo tanto, además de tener el líquido, vamos a necesitar cuantificar la glucemia. Y para eso el paciente tiene que realizar un ayuno de 8 horas. Por lo tanto,
Cuando se realiza esta punción, generalmente se le hace al paciente realizar un ayuno de 8 horas, se le toma una muestra de sangre y después el médico le va a hacer la punción para obtener el líquido. Nosotros vamos a cuantificar la glucosa sérica, vamos a cuantificar la glucosa del líquido y lo que vamos a informar es la diferencia entre la glucemia y la glucosa del líquido. En una situación no inflamatoria o en un líquido normal, esa diferencia tiene que ser menor a 10 miligramos por decilitro. Ahora, si tenemos un proceso inflamatorio, la diferencia entre las dos concentraciones de glucosa es mayor al 25 miligramos por decilitro. Eso nos evidencia un proceso inflamatorio. Ahora, si es un proceso infeccioso como es la sepsis, esa diferencia es mayor a 40 miligramos por decilitro. Entonces, la cuantificación de la glucosa nos va a permitir diferenciar un proceso no inflamatorio de un inflamatorio de un proceso séptico. En el caso de que el paciente no haya realizado el ayuno o se tuvo que hacer la punción del líquido frente a un paciente que no pudo realizar el ayuno, lo que vamos a usar es que la glucosa en el líquido sinovial, si representa menos del 50% de la glucemia, entonces eso nos puede estar evidenciando de un proceso infeccioso. Si es mayor al 50%, no podemos decir nada. Otra determinación que se realiza es la cuantificación de las proteínas. Ya dijimos que las proteínas se encuentran por debajo de los 3 gramos por litro. Un aumento de las proteínas nos está evidenciando una alteración a nivel de la membrana sinovial, que se puede observar en la artritis reumatoidea, en pacientes con gota, en pacientes con artritis séptica o pacientes con artritis tuberculosa. Las proteínas, lo único que nos evidencian, si están aumentadas, es que la lesión está en la membrana sinovial, pero no nos puede evidenciar o distinguir la etiología, si es inflamatorio, si es infeccioso, ¿no? Entonces, es solo orientativo. Por lo tanto, nosotros a nivel del laboratorio, con lo que es el análisis del líquido sinovial, lo único que vamos a poder evidenciar es si este líquido está producido por un proceso no inflamatorio, infeccioso o hemorrágico. Generalmente, en todos los procesos, el líquido sinovial obviamente va a estar aumentado. Si es un proceso no inflamatorio, generalmente es un líquido xantocrómico, o sea, es amarillo, es ligeramente amarillo, tiene un aspecto transparente, la viscosidad es normal, no hay formación de coágulo, la diferencia entre la glucemia y la glucosa del líquido es menor a 10, los leucocitos pueden estar ligeramente aumentados y los neutrófilos se mantienen por debajo del 25%. En el caso de que sea inflamatorio, el líquido puede ser blanquecino, puede tener un aspecto ya más turbio, la viscosidad está disminuida, hay formación del coágulo. Ya acá la diferencia entre la glucemia y la glucosa es mayor a 25, hay aumento de los leucocitos, que puede ir por arriba de 3.000 hasta 50.000, y acá sí, en el proceso inflamatorio, ya tenemos una prevalencia de los neutrófilos que se encuentran por arriba del 70%. En el caso de que sea
un proceso infeccioso, ya vamos a tener que el color es blanco, el aspecto es turbio, la viscosidad está disminuida, el coágulo está presente, la diferencia entre la glucemia y la glucosa del líquido es mayor a 25, y acá sí tenemos un aumento mucho mayor de leucocitos que se pueden encontrar entre los 50 y los 300.000, donde más del 90% son los neutrófilos. Y cuando tenemos un líquido sinovial aumentado por un proceso hemorrágico, el color va a ser rojizo, el aspecto turbio, la viscosidad también puede estar disminuida, acá el coágulo no va a estar. La diferencia entre la glucemia y la glucosa del líquido es mayor a 10, y como tenemos un proceso hemorrágico, la cantidad de leucocitos puede llegar, la concentración igual a lo que tenemos en sangre periférica del paciente, y el recuento diferencial puede ser igual a lo que tenemos en sangre periférica. Por lo tanto, el estudio del líquido sinovial a nivel del laboratorio lo que permite es diferenciar cuál es la causa, si es no inflamatoria, infecciosa o hemorrágica. La etiología que ha llevado al proceso inflamatorio, infeccioso o hemorrágico se debe hacer a través de otros estudios. O sea, el análisis único del líquido sinovial no nos lleva a la etiología, sí evidenciar el proceso y de ahí poder llegar con estudios más profundos a la etiología. Otra evaluación que podemos hacer es el estudio de cristales, en el caso de que tengamos un paciente con gota. Lo único que para evidenciar los cristales necesitamos un microscopio de luz polarizada para poder diferenciar la morfología de los cristales, como por ejemplo la presencia de los cristales de ureto monosódico en la gota, los cristales de pirofosfato cálcico en la pseudogota, la aparición de cristales de hidroxiapatita en los artritis y los cristales de colesterol que evidencian una posible etiología de artritis reumatoidea. En los laboratorios clínicos comunes, si no tenemos un microscopio de luz polarizada, este estudio no se puede hacer. Pero si tenemos luz polarizada, sí podemos evidenciar, acá vemos los cristales de uratos de sodio, los cristales de colesterol, los cristales de pirofosfato en la pseudogota. Y eso también se puede informar y permite orientar al diagnóstico. Y el último líquido que vamos a ver es el líquido acítico, que este líquido acítico se forma a partir del líquido peritoneal. Nosotros tenemos normalmente un líquido peritoneal dentro de la cavidad abdominal que su función es lubricar la pared abdominal, la cavidad pelviana y recubre la mayoría de los órganos que se encuentran a nivel del abdomen. ¿Cuándo vamos a estudiar el líquido peritoneal? Cuando aumente su volumen, y que cuando aumenta su volumen en la clínica decimos que el paciente tiene ascitis y ese líquido lo llamamos líquido acítico. El estudio para estudiar ese líquido acítico, cuando ha aumentado su volumen, primero el médico lo debe evidenciar que hay aumento del líquido. Lo puede hacer a través de una exploración física o a través de un diagnóstico por imagen. Y el médico lo va a obtener a través de una extracción para que nosotros evidenciemos ese aumento del líquido acítico a nivel de laboratorio. El aumento se va a producir cuando los mecanismos fisiológicos normales responsables de la formación de ese líquido estén aumentados. Y a veces la aparición de la ascitis o de ese líquido acítico puede no ser evidente o en algunos pacientes, como en el caso de este paciente, pobrecito, puede ser
muy evidente la aparición de la asitis. ¿Por qué se puede producir asitis? Por un aumento de la permeabilidad capilar, por un aumento de la presión osmótica, hidrostática, por una disminución de la presión osmótica o también por obstrucción a nivel del drenaje linfático. ¿Cuál es la etiología o por qué puede aparecer la asitis? Se puede deber a procesos que cursan con hipertensión portal. Y la principal causa de hipertensión portal es un origen intrahepático en pacientes que cursan con cirrosis hepática. El 90% de los pacientes que tienen asitis se deben a cirrosis hepática por presencia de hipertensión portal. También se puede ver por una causa hepática pacientes con hepatitis aguda, alcohólica, hepatitis crónicas que todavía no han llegado a la cirrosis o pacientes con carcinomas hepáticos. Pero más del 90% de los pacientes, la causa principal es la cirrosis hepática. ¿Puede haber hipertensión portal extrahepática? Sí, en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o con pericarditis o obstrucciones de la vena porta, pero son muy baja frecuencia. Si tenemos hipertensión portal, lo primero que pensamos es en un paciente con cirrosis hepática. La segunda causa de la asitis se debe a procesos a nivel del peritoneo, que pueden ser por tumores, como es el carcinoma peritoneal, o por procesos infecciosos, que son las peritonitis bacterianas. Estas tres causas, carcinoma peritoneal, peritonitis bacteriana y las cirrosis hepáticas, son las tres causas principales de aparición de la asitis. Entonces es en lo primero que se va a pensar, cualquiera de estas tres etiologías. Con menor frecuencia puede aparecer asitis por situaciones que generan una hipoalbuminemia, como son los pacientes con síndrome nefrótico, que ya vimos, pueden tener edemas y puede aparecer la asitis, pacientes con desnutrición grave y también pacientes con síndrome de mala absorción con pérdida de proteínas a nivel de la materia fecal. Pero son las causas menos frecuentes. Siempre vamos a pensar primero en una cirrosis, después en un carcinoma o en una peritonitis de tipo bacteriano. El médico va a obtener el líquido asítico a través de una punción que se denomina parocentesis. Acá también el volumen va a depender del líquido asítico, pero generalmente nos llegan volúmenes grandes que nosotros podemos a esa muestra dividirla en 3 tubos. El primer tubo lo vamos a derivar o lo vamos a utilizar para los estudios químicos. El segundo tubo tiene que ser estéril para el examen microbiológico en el caso de sospecha de peritonitis. Y el tubo 3 le vamos a agregar heparina y lo vamos a utilizar para el recuento celular. Como siempre le vamos a hacer un análisis macroscópico, vamos a evaluar el color y la turbidez. Un líquido peritoneal normal es transparente y tiene un color ligeramente amarillento. Cualquier alteración está asociada a un proceso patológico. Puede ser turbio o purulento cuando hay aumento de leucocitos, puede tener un color rojizo cuando hay presencia de hematíes, puede tener un aspecto lechoso cuando hay presencia de triglicéridos, o podemos tener un líquido verdoso cuando hay contaminación biliar. Entonces, nosotros vamos a observar el color, vamos a observar el aspecto y vamos a informar lo que vemos, el aspecto y el color que nosotros estamos visualizando. ¿Y qué le vamos a hacer? Le vamos a hacer en primera instancia un recuento celular.
porque el recuento celular nos va a permitir orientar el diagnóstico a una peritonitis de origen bacteriano. Cuando los leucocitos se encuentren por arriba de 250 por milímetro cúbico y haya prevalencia de neutrófilos, hay una alta probabilidad con una especificidad del 86% que estemos frente a una peritonitis bacteriana. Ahora, si el recuento celular se encuentra por arriba de las 500 leucocitos con predominio de polimorfonucleares, predominio de neutrófilos, hay una especificidad diagnóstica del 91% de que esa citis ha sido producida por una peritonitis bacteriana. Entonces, el recuento celular es importante para evidenciar una peritonitis. ¿Qué más le vamos a hacer? Vamos a hacer el estudio químico y acá vamos a cuantificar la albúmina para informar lo que se conoce como el gradiente de albúmina, el gradiente GASA. GASA quiere decir gradiente albúmina sinovial, albúmina sérica, albúmina del líquido acítico. El gradiente GASA, ¿cómo lo vamos a obtener? Vamos a cuantificar la albúmina sérica, vamos a cuantificar la albúmina en el líquido acítico y vamos a hacer la diferencia. Y eso es lo que se conoce como gradiente de albúmina o gradiente GASA. ¿Cuál es el valor de corte? El valor de 11 gramos por litro. Si esa diferencia, este gradiente de albúmina es mayor a los 11 gramos por litro, quiere decir que esa citis se produjo en un 90%, su etiología es por una hipertensión portal y la causa sería una cirrosis hepática. O sea que el gradiente GASA me permite evidenciar la etiología de hipertensión portal y lo más común en el 90% de los pacientes es que sea por presencia de cirrosis. Si ese gradiente me da por debajo de 11 gramos por litro, descartamos hipertensión portal y lo más probable es que sea por una neoplasia, un carcinoma peritoneal. Entonces, ¿cuál es lo que vamos a hacer sí o sí en el líquido? El recuento celular, el recuento diferencial, que me va a orientar hacia una peritonitis, y el gradiente GASA, la cuantificación de la albúmina en el líquido y la cuantificación de la albúmina sérica. Si me da por arriba de 11, es una hipertensión portal, lo más probable cirrosis. Si me da por debajo, un carcinoma peritoneal. ¿Qué más se puede cuantificar? Podemos cuantificar las proteínas. Si las proteínas me dan por arriba de los 10 gramos por litro, eso nos puede orientar, además de que hay una perforación intestinal que se puede producir en los procesos infecciosos. Los triglicéridos, para evidenciar presencia de linfa, si los triglicéridos me dan por arriba de 110 miligramos por decilitros, decimos que es una citis quilosa. El pH, también se puede determinar el pH. El valor del pH en un líquido normal es por arriba de 7,35. Si me da menos, también apoya el diagnóstico de peritonitis. Y por último, podemos cuantificar la amilasa. La amilasa en el líquido acítico. Que esa amilasa va a estar aumentada cuando tengamos una perforación intestinal que también nos va a dar las proteínas elevadas en los procesos infecciosos y eso se debe a que ha pasado el líquido desde la luz intestinal hacia la cavidad peritoneal.
O también en pacientes que tenemos pancreatitis, porque ya vamos a ver que esa salida de las enzimas pancreáticas también pueden llegar al líquido peritoneal y aparecer y producir la ascitis. Pacientes con pancreatitis, una complicación es la aparición de ascitis y el diagnóstico diferencial se hace con la presencia de la amilasa. Todos estos líquidos, me olvidé de decirles, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido sinovial, líquido acítico, la determinación de todos los análisis bioquímicos debemos hacerlos en el momento. No se pueden guardar, no los podemos dejar a temperatura ambiente y después hacerlo cuando tengamos tiempo. Generalmente llegan al laboratorio, hacemos el fraccionamiento en los 3 tubos, si podemos, y todas las determinaciones las debemos hacer en el momento. Esos son los protocolos que debemos seguir cuando nos llegan algunos de estos líquidos de